Todos sabemos que la información genética contenida en el ADN es uno de los determinantes más importantes de cómo se comporta nuestro cuerpo y también de las capacidades y susceptibilidades que tenemos como seres humanos a distintas enfermedades. En términos generales, el cambiar el genoma después de nacer resulta bastante complicado por mecanismos tradicionales, y la terapia genética, que es esta manera más sencilla de hacerlo, entre comillas, apenas está empezando a ser aceptada para tratar algunos padecimientos, es decir, como una terapia. Pero, ¿qué pasaría si yo te dijera que hay otra manera de cambiar tu ADN? Esta es la interacción entre el genoma y el medio ambiente. Esto se llama epigenética, y es de lo que hablaremos en este video. La epigenética entonces es el estudio de los mecanismos que regulan la expresión genética sin una modificación en la secuencia del ADN. Es decir, que lo que cambiamos no es propiamente nuestro ADN, sino el cómo se expresa. Esto puede promover o inhibir la producción de diferentes proteínas, porque digamos que activa, apaga o prende un gen. Estas proteínas pueden estar relacionadas, por ejemplo, con el estrés o con la inflamación. Esta es la razón del por qué es muy importante el ambiente al que estamos sometidos y por qué a veces dos personas con genéticas similares o idénticas, por ejemplo, gemelos monocigóticos, llegan a tener estados de salud tan diferentes. La diferencia tal vez no era tanto su código genético, sino más bien el estilo de vida que llevaban. Algunos ejemplos prácticos mostrados en estudios recientes nos hablan de que la exposición de la madre de un niño a la contaminación excesiva produce un mayor riesgo a que este niño padezca asma en el futuro. Esto es interesante porque no estamos hablando de una exposición cuando la mujer está embarazada, sino simplemente una exposición durante su vida. Incluso desde la infancia puede esto implicar una modificación en el ADN del niño que va a nacer 20 años después. Estos cambios no solo se limitan a la madre, pues se ha visto que, por ejemplo, la dieta del padre, en un estudio con un modelo animal, se vio que la dieta alta en ácido fólico, vitamina B12 y zinc, nutrientes conocidos como donadores de metilos, la descendencia de estos ratones tenía una menor función cognitiva, es decir, eran un poco menos inteligentes o capaces para resolver los rompecabezas que les ponían, que son como laberintos para las ratas. Este es un mecanismo interesante llamado transmisión epigenética transgeneracional, y nos demuestra qué tan potente puede llegar a ser este mecanismo. Vaya, los cambios epigenéticos pueden llegar a afectar a generaciones posteriores, es decir, abuelo, tatarabuelo, nieto, padre. ¿Cómo funciona? Bueno, pues todo esto suena seguramente muy interesante, pero muchos de ustedes se estarán preguntando cómo funciona esto. Si no se cambian los genes, entonces ¿qué es lo que cambia? Porque definitivamente algo tiene que cambiar. Bueno, pues existen tres mecanismos principales por los cuales se producen estos cambios epigenéticos. Estos son, número 1, metilación del ADN, número 2, modificación de histonas y número 3, el ARN no codificante, que incluye el microRNA, el RNA de transferencia y el sRNA. Si bien no quiero entrar en demasiada jerga técnica, intentaré explicar de una manera muy superficial a lo que se refieren estos cambios. De cualquier manera, si se te hace muy técnico, puedes adelantar un poco el video para seguir con la parte que te va a ayudar a ti en tu vida. Número 1. Metilación del ADN. La metilación se refiere a agregar un grupo metilo, precisamente de ahí el nombre, a una base del ADN llamada citosina, representada por la letra C. Básicamente la idea es poner una especie de freno para determinada secuencia, y por ende, esto produce que el gen sea silenciado, es decir, que ya no se exprese, y por lo tanto ya no se produce la proteína de este gen. Esto no es intrínsecamente bueno o malo, esto va a depender del gen. Por ejemplo, algunos síndromes asociados a los tumores se caracterizan por un silenciamiento de los genes reguladores de la división celular. Digamos que este candado, para que la célula no se divida demasiado, se rompe. Esto facilita una división descontrolada de las células y a su vez facilita la formación de tumores. Número 2. Modificación de histonas. Las histonas son proteínas que participan en el empaquetamiento del ADN. Y también tienen funciones en la regulación genética. Existen diversas modificaciones que se pueden hacer a estas proteínas, como la acetilación, la fosforilación y la isomerización, solo por mencionarles algunas. Este es un proceso que tiende a producir un silenciamiento de los genes, por lo que también llega a afectar a genes supresores tumorales, lo que desemboca en una mayor probabilidad de padecer cáncer. Y finalmente tenemos al ARN no codificante.
El ARN no codificante, como su nombre lo dice, no participa en la producción de proteínas, pero esto no quiere decir que esté inerte o que no sirva para nada. En un principio se pensaba que el no codificante equivalía a inútil. Sin embargo, con el tiempo las investigaciones hicieron notar que esta es una forma de regulación genética, pues puede interferir o promover la expresión de algunos genes. Por ejemplo, algunos cambios relacionados con el envejecimiento tienen que ver con un exceso en el funcionamiento de este tipo de ARN. ¿Qué factores se ha identificado que producen cambios epigenéticos? Existen diversos factores en el estilo de vida que se ha demostrado que producen este tipo de cambios, que como mencioné previamente pueden ser positivos o negativos y favorecer o proteger contra una enfermedad. Algunos ejemplos de este tipo de factores son el tabaquismo, el ejercicio, la nutrición, el estrés emocional, los sucesos traumáticos y la inflamación. Pero vamos a centrarnos un poco más en el tabaquismo porque es uno de los que más se han estudiado y de los que ya sabemos que son malos básicamente. El tabaquismo se asocia a los tres tipos de modificaciones principales que se producen a un nivel epigenético. Es bien conocido que el cigarro es un carcinógeno muy potente, pues cuenta con muchas sustancias cancerígenas por sí solas y la idea es que este tipo de sustancias inducen cambios epigenéticos como las metilaciones o el daño al ADN. Un ejemplo concreto de estos cambios es una reducción de la metilación del ADN. Y esto podría sonar bien, pero el punto es ver qué genes son los que son silenciados. Algunos ejemplos son el citocromo P1A1, que es crítico para la desintoxicación de sustancias que producen cáncer, y el AHRR, que suprime la unión de sustancias teratógenas con las células. Estos cambios también nos clarifican por qué los cambios epigenéticos de silenciamiento pueden ser buenos o pueden ser malos, dependiendo básicamente de lo que se ha silenciado. Si se silencia un gen protector, es malo. Si se silencia un gen que facilita efectos negativos, esto sería algo positivo. Y esto es precisamente lo que vamos a ver con el ejercicio. Por ejemplo, en un modelo animal, el ejercicio favoreció la acetilación de H3 en el cerebro, es decir, una modificación de histonas. Esta modificación afecta a un factor muy importante conocido como factor neurotrófico derivado del cerebro o BDND, un cambio que favorece la neuroplasticidad y que de manera sencilla te podría ayudar a tener un cerebro mucho más sano. Ahora, después de toda esta charla técnica, me gustaría darte algunos consejos prácticos con toda esta información. Pero antes, si te queda alguna duda sobre lo que expliqué, te invito a dejármela en la caja de comentarios. Dicho esto, vamos a continuar. Número 1. El genoma no es estático y por esto es importante los cambios en el estilo de vida y por qué sus efectos son acumulativos. Número 2. Reduce el estrés. El estrés es una de estas bombas de tiempo de las enfermedades crónicas, por sus efectos como la inflamación y la fatiga celular. Número 3. Si tú fumas, haz un esfuerzo por dejarlo. Este es uno de los factores más claramente ligados al cáncer y a otras enfermedades graves como por ejemplo la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y el infarto agudo al miocardio. Número 4. Evita el consumo de bebidas azucaradas. Las bebidas azucaradas no solamente son el refresco, aunque es lo primero que pensamos, sino que también incluye a los jugos, que normalmente consideraríamos algo sano. El consumo constante de estas sustancias puede aumentar tu riesgo de padecer cáncer en general y cáncer de mama en específico. Número 5. Haz un esfuerzo activo por reducir tus cantidades de estrés con intervenciones como el ejercicio, la meditación o el practicar algunos hobbies que te ayuden a relajarte. Número 6. El ejercicio cardiovascular tiene beneficios no solamente para tu corazón y para tu sistema circulatorio, sino que puede ayudarte a concentrarte más, a aprender más y a pensar mejor. Y número 7, finalmente el ambiente puede ser tan o más importante que la genética. Por eso es tan importante lo que comes y el entorno del que te rodeas en tu vida diaria. Un entorno lleno de estrés es un entorno lleno de modificaciones a tu ADN que son negativas. Habiendo hablado de la epigenética, seguramente te será muy interesante la medicina de precisión o medicina personalizada. Un nuevo enfoque para la medicina que se centra en el paciente más que en las poblaciones de pacientes. Si te interesa saber más sobre este tema, te voy a dejar este video por acá y te invito a conocerlo, pues te enseñará mucho más sobre cómo puede ayudarte esta medicina personalizada a cambiar tu vida. Bueno, pues esto es todo en esta ocasión. Yo soy el doctor sin doctorado y te deseo un excelente día. Hasta luego.